la segunda mitad. Espero que todos se encuentren bien en sus casas, llenos de salud y de muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Quiero comentarle que nuestro pastor Nelson hoy tuvo unas diligencias que hacer y no puede estar con nosotros, pero él habló conmigo para que pudiéramos estar aquí impartiendo la palabra del Señor y que pudiéramos compartir esta preciosa palabra, porque pues él es nuestro pastor, el ángel de la iglesia, pero gracias a Dios tiene hombres y mujeres, Efesios 2:20, que pueden cubrir cuando él no está, y sabemos que como humano él también necesita y suceden cosas. Amén. Pero hoy vamos a darle la bienvenida a todos los que se están conectando en estos momentos. Déjeme ver si puedo ver aquí sus saludos, si se puede conectar. Le pediría que envíe ahí su saludo para que él, cuando él regrese, él pueda verlos que estuvieron recibiendo palabra de Dios. Aquí estoy tratando de ver los que se conectan y saludarlos. A cada uno. La hermana Edith Castro, pues la bendecimos con todo el corazón, amén, y con mucho amor. Al hermano Adolfo también, a la hermana Sandy, que se está conectando. Oramos por cada uno de ustedes, por sus hogares, que la paz del Señor esté con nosotros. Sabemos que estamos en aquella incertidumbre si regresamos o no regresamos, y si regresamos pedimos al Señor que nos esté cuidando de todas esas decisiones. El hermano Elmer, la hermana Noelia también acaban de entrar, el hermano Elmer Ramírez, a todos los que están conectándose ahorita, vamos a bendecirlos, a bendecir sus casas. Oramos, hermanos, que el Señor sea el tiempo del Señor de regresar dentro de 2 semanas, 11 y 12 de julio es la fecha que hemos optado por venir. Y ya saben, los primeros grupos del 1 al 7 vienen el sábado y los segundos del 8 al 14 vienen el día domingo. El hermano Saturnino se acaba de conectar, la hermana María Escobar, Samuel Taperio, saludes, Mario Gutiérrez. Qué bendición, hermanos, estar aquí cubriendo a nuestro pastor. Sé que él es un hombre de Dios, al cual ustedes aprecian mucho, y que cubrirlo a él es una gran responsabilidad, pero él también está en la obra del Señor, y por eso es que nos alegra cubrir a nuestro pastor. Amén. Queremos entrar en palabras de oración mientras se van conectando. Les voy a pedir también que voy a hacer algunas preguntas, y usted siéntase libre. No son preguntas espirituales ni muy comprometedoras, sino parte del mensaje para que usted pueda entrar y pueda ser parte de este mensaje, que sea por unos segundos, pueda disfrutar de lo que el Señor ha dado. El hermano Wilber está conectado, nuestro pastor también ya se acaba de conectar. Qué bendición, amén, qué bendición tener un líder así que está donde él está, se conecta para estar conectado con su pueblo. El hermano Andrés, bendiciones a todos los que están ahí. Entonces, cuando hagamos esas preguntas, siéntase libre de poner su opinión. No son comprometedoras, son preguntas sencillas, solo para que podamos encajar en lo que es el mensaje. Así es que, sin más preámbulo, tenemos las 7:37 y vamos a dar comienzo a este precioso momento, a ser bendecidos a través de la palabra del Señor. Algo que disfrutamos de la palabra del Señor es que, aunque nosotros estamos aquí en el edificio de Efesios 2:20 y no hay nadie, y tal vez extrañamos a todas las personas que vienen los miércoles, extrañamos a las personas que nos mirábamos los sábados, los domingos, pero algo que aprendimos de la palabra es que el Señor nunca deja de bendecirnos, Él nunca deja de hacer su obra, y no necesita que todos estemos aquí. Él puede bendecirnos ahí donde está, en su casa. La hermana Kimberly Escobar, la extrañamos y ya días que no la vemos, esperamos vernos pronto. Así es que oramos al Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des dirección, ilumines nuestra mente espiritual, nuestros ojos espirituales a tu palabra. Bendice tu pueblo que se está conectando, el pueblo que ha llegado cansado del trabajo, pero que ha decidido apartar estos 30 minutos para escuchar de tu palabra, para escuchar tu consejo. Te pido que uses mis labios para poder llevar esta palabra de bendición a cada uno de ellos, y que después de
este mensaje salgamos victoriosos, salgamos con la frente en alto, salgamos con el deseo de ser diferentes, oh Señor. Por eso nos ponemos delante de tu presencia. Bendice a nuestro pastor donde quiera que él esté y gracias por esta oportunidad y usarnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así es que, hermanos, puede abrir sus Biblias. Hoy vamos a estar meditando en un corto mensaje que se titula La buena reputación delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué sucede? Fíjense que el proverbista y el hombre más sabio del mundo dejó escrito estas palabras en Proverbios y en Eclesiastés. Y cuando las leía impactaban mi vida porque me estaban demostrando el valor de la buena reputación delante de Dios y el valor de la buena reputación delante de los hombres. Así es que mantenga el título ahí, el valor de la buena reputación delante de Dios y delante de los hombres. Y vamos a comenzar, si a usted le gusta anotar, anote ahí esta primera escritura que es Proverbios 22:11. Proverbios 22:11 dice así, esa es una versión Biblia de las Américas, dice así: más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el favor que la plata y el favor que la plata y el oro. Pero me encanta la traducción, otra traducción que se llama Nueva Traducción Viviente, es más específica y dice así, Proverbios 22:1 dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. Esta traducción me impacta porque es de la forma que yo la entiendo mejor, es de la forma en que me exhorta mejor la palabra en esta traducción, diciéndome, busca primero la buena reputación sobre las muchas riquezas. Busca primero agradar, ser ejemplo, ser testimonio bueno por encima de las riquezas. Y muchas podríamos decir que las riquezas son lo que la mayoría de las personas buscan. Y es cierto, todos quisiéramos ser ricos, pero no todos somos ricos. Pero los que buscamos la buena reputación también nos traerá otras riquezas, otro tipo de riquezas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Y el mismo sabio, el mismo hombre sabio, Salomón, en Eclesiastés 7:1 dice así, más vale una buena reputación que un buen perfume costoso. Y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Aquí también nos está poniendo por encima, primero el hombre más sabio del mundo nos pone que la reputación es mejor, está por encima del oro, de la plata, y luego nos dice que la buena reputación está por encima de los perfumes costosos y que está por encima del día que nacemos. Porque está diciendo es mejor el día en que morimos que el día en que nacemos. Y muchos nos alegramos cuando nace aquella criatura, aquel niño hermoso que lo vemos, aunque a esos primeros días uno no muestra la hermosura real, sino es hermoso porque nos ven con ojos de amor. Pero el proverbista está diciendo, el hombre más sabio del mundo está diciendo, pues ese día no es tan importante como el día en que usted muere, porque el día en que usted muere todos lloramos, todos nos ponemos tristes porque no lo volveremos a ver, pero ¿sabe qué? El proverbista dice, sí, pero también tuvo una oportunidad de dejar un legado en la tierra, de dejar una reputación en la tierra que la gente pueda cambiar por esa reputación que usted tiene. Ahora, muchos mueren sin esa reputación, mueren con una reputación malísima, con una reputación que nadie quiere ser como esas personas, pero otros mueren con una reputación que nos impulsa a seguir. Jesucristo es uno de ellos. Cuando murió nos dejó esa reputación para seguir en este precioso evangelio, para estar perseverando hasta el día que Él venga. Pero también otros hombres terrenales como Billy Graham, hermanos. Billy Graham fue un hombre que se dedicó al Señor de principio a fin. Como es un predicador americano, pocos lo mencionan, pero es uno de los hombres que fue fiel, leal, se enfocó en las almas, se enfocó en la palabra, se enfocó en llevar el mensaje ante toda aquella gente que lo necesitaba. Otro hombre de admirar es
Gigi Ávila, muchos lo imitan, muchos dicen su frase, muchos quieren hablar como él, pero este fue un hombre especial también porque el día que murió nos dejó un legado de predicación, nos dejó un legado de servicio al Señor. Y eso es lo que el proverbista estaba diciendo, el día en que nacemos no es tan importante porque ese día usted no tiene ninguna reputación, solamente nace y comienza su vida a crear una reputación. Amén. Pero después de cuando usted muere es donde usted tiene la oportunidad de mostrar si usted realmente ha hecho algo con esto. Entonces, el hombre más sabio del mundo, Salomón, dice estas palabras: vale más la buena reputación que las riquezas, que la plata y el oro. Dijo el hombre más sabio del mundo, vale más, dice, la buena reputación. Vale más el gran autoestima que la plata y el oro. Vale más, dice, la buena reputación. Vale más cuando nacemos, perdón, vale más cuando morimos que cuando nacemos. Todo esto, hermanos, ¿sabe quién lo entiende bien? Son las empresas privadas. Las empresas privadas, las grandes empresas reconocidas, ellos han entendido esto porque estas empresas han creado sus productos y cuando lo hicieron, en el principio no tenían la reputación que tienen hoy día, pero trabajaron duro día tras día en su producto, lo mejoraron, lo pusieron a las manos del consumidor y le importaba lo que el consumidor decía, porque en base a eso ellos iban a crear una reputación en su producto. Amén. Ahora si yo llego a Centroamérica y pregunto, y aquí es donde le pregunto a usted, si usted es de Centroamérica, bueno, el pastor me encomendó también que los saludara a todos los que se conectan con nosotros por este medio, que están en Guatemala, que están en Centroamérica, que están en Puerto Rico, los que están en Panamá, los que están en Sudamérica, que están conectándose con nosotros y escuchando estos humildes mensajes que el Señor nos está dando. Entonces, si yo llego a su nación, si yo llego a su país y le pregunto, ¿cuál es el pollo más rico, el pollo rico, el más famoso de este país? ¿Cuál usted me diría? A ver, envíeme ahí por medio de los mensajes ahí en Facebook, ¿cuál es el pollo que usted me diría? Mire, hermano, le aconsejo que pruebe este pollo, ¿verdad? Entonces creo que todos están coincidiendo, ahorita que están escribiendo ahí, ¿cuál sería el pollo que usted me recomendaría? Si yo le diría, ¿cuál usted piensa que sabe mejor? ¿Qué pollo sabe mejor? Entonces usted diría, bueno, pollo empieza con una A, ¿verdad? Entonces, yo lo entiendo, me diría Pollo acá y yo le diría, de verdad. Entonces, ¿por qué? Porque Pollo Campero ha hecho una reputación, hermanos, por todos estos años que si usted llega a Honduras, llega a Guatemala, llega a Costa Rica, todos estamos buscando el pollo campero porque es delicioso. Cuando vamos a El Salvador, rico, nos bajamos del avión, ahí en el mismo aeropuerto hay un pollo campero, compramos aquellas cajas, nos vamos para la casa, pero con aquel deseo de comerlo. ¿Cuál sería el pollo que usted me recomienda en su casa? ¿Cuál sería el automóvil que usted me recomienda comprar si estoy viviendo en Centroamérica? Usted me va a decir un Toyota, un Nissan. ¿Por qué? Porque estas compañías han creado una reputación, han creado un testimonio de que sus productos son buenos, y cuando los hemos probado por años, nos damos cuenta de que la buena reputación de estos productos, el sabor del pollo, carros que son fáciles de reparar como los Toyotas, los Nissan, y que duran, hermanos, les pone uno cuantas millas. Entonces después usted dice, voy a comprar un Toyota porque esos carros son buenos. Pues eso mismo es lo que han hecho todas estas empresas. Si usted le pregunto, ¿cuál pasta de diente usted me recomienda? Usted me va a decir, pues le recomiendo Colgate. Es una de las que pioneras en Centroamérica, pioneras en este país. Entonces, ¿por qué? Porque Colgate hizo una reputación, Toyota hizo una reputación con nosotros, Pollo Campero ha hecho una reputación con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? La reputación se trabaja, no es que ahorita empezó Campero y empezó a hacer su reputación ya. No, ellos empezaron como usted y yo un negocio, estábamos
comenzando y tomamos nuestro primer trabajo y lo terminamos bien y luego nos recomendaron, pero tal vez con los meses nos recomendaron otra vez y estamos desesperados. A usted que tiene un negocio y que nos está escuchando, a usted que está desesperado porque su negocio no crece, porque su negocio no es así de grande, tenga paciencia. Tenga paciencia, todos los negocios han necesitado de comenzar de cero, de comenzar de pequeños, de comenzar a hacer cosas pequeñas, pero hacerlas bien, hacerlas creando una reputación para que pueda llegar, mis amados hermanos, a ser un día una compañía de reputación. Pero usted me diría, hermanos, el Señor me ha dicho que ponga mi empresa. Sí, el Señor le ha dicho que ponga una empresa, pero tiene que crear reputación. Por eso le decía, la buena reputación delante de Dios y delante de los hombres. Porque muchos creen que por ser cristianos van y comienzan una compañía y que les va a ir bien. Hay que crear una reputación primero delante de Dios. ¿Cuál es esa reputación? Es que seamos hombres fieles en lo que estamos haciendo, hombres honestos en lo que estamos haciendo. Si usted es un empresario, le pido que cuando haga el trabajo, lo haga como para el Señor. Eso es lo que dice la Escritura, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, cuando usted comience a hacerlo como para el Señor y no como para el cliente, porque muchas veces cuando trabajamos para el cliente, lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que el cliente no está en el nivel de Dios y que por eso le damos lo que creemos es justo. No, usted cuando lo haga como para el Señor, délo con todo, hermanos, délo con todo, porque a esa persona va a estar agradecida con usted. El Señor va a estar agradecido con usted y lo va a bendecir con otros trabajos cuando Él vea su reputación delante de Dios es buena, va a ser buena delante de los hombres. Amén. Entonces, usted que tiene un negocio, no se me desespere, comience a edificar esa reputación. ¿Cómo comienzo a edificar esa reputación? Pues siendo hombre de palabra. La Escritura dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Pero no decir sí y luego decir no. No decir sí y luego o no decir no y luego decir sí, siempre lo voy a hacer. No, nosotros tenemos que ser hombres de palabra. Eso es lo que nos dice la Escritura, que tu sí sea sí y que tu no sea no. También nos enseña las Escrituras a que Dios, cuando dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Dios no es hombre, dice la Escritura. A ver si me recuerdo cómo va el verso. Dice, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, dice. Amén. Eso es lo que nos está queriendo decir, es que nuestra reputación va a estar basada en lo que nosotros estamos haciendo con nuestra palabra que damos, con nuestras decisiones. Amén. No estarnos echando para atrás, no decirle a un cliente, le voy a cobrar esto y luego se echa para atrás y dice, no, voy a cobrarle más porque usted quiere ganar más. No, cuando usted da un precio y ese es el que va a sostener. Y esa reputación es la que Dios está viendo y va a estar viendo. Ahora usted me dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver esto espiritualmente? Bueno, le quería decir porque si usted es un hijo de Dios y tiene un negocio, pues necesita tener paciencia para que el Señor, para construir delante del Señor una reputación primeramente y después, cuando Él le provea los contratos, entonces usted va a tener una reputación con los hombres. Ahorita toda la gente quiere poner negocios, todos tienen un negocio de limpieza, todos tienen un negocio de remodelación, todos tienen un negocio de construcción. Hermanos, todo el mundo se pone y dice, bueno, yo tengo un negocio, soy empresario, pero usted es un empresario diferente, un empresario que le está diciendo al Señor, voy a crear una reputación basada en ti, Señor, primero. Ahora, hablemos de la reputación espiritual. Nos cuesta también, no es de la noche a la mañana que se construye una reputación. Por eso es que muchos no entienden, por eso es que muchos tienen celo de otras personas porque Dios los está usando, porque no entienden que estas personas no comenzaron ahorita a ganarse el autoestima o construir la buena reputación delante de Dios, sino que la viene construyendo desde mucho tiempo atrás. Y cuando Dios los empieza a usar, la gente los empieza a criticar porque ellos piensan que ahorita que están ejerciendo ese privilegio es cuando se están ganando la reputación. No, si se pusieron ahí, si el pastor los puso ahí, si el pastor los mandó a trabajar, los mandó a edificar una obra, es porque Dios primeramente confió en usted, porque Dios primeramente vio una reputación en usted
buena para poderla recomendar a su pastor. Le voy a contar de 3 hombres en la Biblia, porque hay muchos, pero le voy a contar de 3. Número 1, Moisés. ¿Cuál era la reputación de Moisés cuando él regresó a Egipto? Cuando se fue huyendo porque era un asesino. Amén. Y se fue por 40 años y estuvo por 40 años allá en el desierto, se casó, tuvo hijos, pero cuando el Señor en esos 40 años vio que Moisés había reconstruido su reputación, había reconstruido su fe, había reconstruido el valor para servirle al Señor, lo mandó a llamar y le dijo: hoy tengo una misión para ti y quiero que seas el libertador, quiero que vayas de regreso a Egipto, que tomes valor y le digas al faraón que deje ir a mi pueblo. Hasta este momento, el único que ha visto su reputación, la reputación de Moisés, es Dios. Porque cuando Moisés va para Egipto, lo primero que va pensando es: ¿con qué testimonio voy a llegar a Egipto? Voy a llegar con un testimonio de que maté a un egipcio, que salí huyendo del faraón porque me tenía que pagar un precio por ese asesinato. Y cuando llega, todos lo conocen, es aquel hebreo que había nacido a los pies de la hija del faraón y como príncipe, y todos le están diciendo: pues tú eres un asesino. Ya no es el príncipe como cuando nació, sino era el asesino, el que había andado huyendo. Pero ya Dios lo había transformado y había visto en esos 40 años que su reputación había cambiado, su mente, su corazón, su forma de hacer las cosas, y se presentó delante del faraón. Y después de mucho tiempo, ya usted conoce la historia, Moisés realmente recobra una reputación espiritual como libertador. Ya no era el asesino, ya no era el hombre que andaba huyendo, sino que era un libertador, un hombre que lo amaron el pueblo de Israel, un hombre que era de gran autoestima para el pueblo de Dios. Hermano, hermana, amigo, usted que está escuchando y usted me dice: mi reputación está por los suelos, pues le quiero decir: préstese a las manos de Dios y comience a construir una reputación, porque el día que el Señor necesite libertadores, el día que el Señor necesite hombres para trabajar en su obra, no dude que Él lo va a llamar a usted, no dude que Él lo va a llamar a usted, mujer, usted que está orando allá en su cuarto, en su aposento, usted que es una intercedora, usted que vela por la iglesia, no se preocupe por la reputación que le quieren dar los hombres, preocúpese por la reputación que Dios le está dando, porque Él la está viendo y está viendo su fidelidad. Otro de los hombres que le quiero hablar es Pablo. Pablo era un hombre conocedor de la palabra, un hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel, pero se había convertido en un perseguidor y también casi en asesino, sino un asesino, y toda su reputación estaba en ese círculo. Cuando el Señor lo encuentra, cuando el Señor le da la oportunidad de que cambie, cuando el Señor le da la oportunidad porque ve que su reputación estaba mala, pero que Él la podía convertir, lo baja de aquel caballo. El bajarlo de un caballo significa: te bajo de tu orgullo, te bajo de tu falsa enseñanza, le dijo el Señor, te bajo de tu falsa autoestima que tienes, y voy a poner una verdadera autoestima espiritual. Eso es lo que hizo, porque el caballo está en la altura, el hombre se creía en su caballo, perseguía a los cristianos, pero ese día se encontró con un Dios todopoderoso que puede cambiar hasta los más grandes delincuentes y ponerles una reputación nueva y darles una oportunidad nueva. Ese es el Dios que estamos predicando esta noche, un Dios que puede construir una reputación en tu vida, aunque seas lo más vil del mundo en estos momentos para los que están a tu alrededor. Pues el Señor lo baja a este hombre del caballo. Te estoy contando esta historia, es en Hechos. Lo baja del caballo, mis amados hermanos, lo baja del caballo y luego le cae una ceguera porque tuvo un encuentro con el Señor. Y cuando estuvo 3 días encerrado, ayunando, orando, Dios llama a un hombre llamado Ananías y le dice: Ananías, despierta porque tengo una encomienda que quiero que hagas. Y le dijo Ananías: aquí estoy, heme aquí, Señor, voy a hacerla. Y Ananías despierta y le dice: ¿qué tengo que hacer? Quiero que vayas a la calle 20, a la derecha, a la izquierda. Le dio todas las direcciones, hermano, estoy parafraseando. Y cuando Ananías le dice: ¿qué voy a hacer ahí? Cuando llegues a cierta casa, entrarás y buscarás a un hombre llamado Saulo. Y él le dijo: Saulo, ¿y cuál es el apellido de él, Señor? Aquí yo imaginándome. El Señor le dijo: Saulo de Tarso. Él le dijo: ¿cómo se deletrea Tarso, Señor? Le dijo: bueno, Tarso.
Y Ananías conocía a un Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia, a un Saulo de Tarso que los arrastraba y los encerraba, a un Saulo de Tarso que estaba enfrente cuando mataron a Esteban y que aprobó todo eso. Y decía Ananías, me suena como que ese hombre es peligroso para que yo vaya con él. Así es que yo no pienso ir porque ese hombre persigue a los cristianos. Pero el Señor le dijo, no, tranquilo, le dijo. Usted va a ir porque ese hombre yo lo estoy cambiando. Porque ese hombre va a tener una oportunidad en esta noche de poder ser diferente. Voy a poner una reputación sobre ese hombre que nunca nadie se la iba a poder imaginar, hermanos. Y vino Ananías y dijo, si tú lo dices, si tú estás obrando de esa forma, entonces yo creo voy a ir y voy a orar por él, porque lo único que tenía que hacer Ananías era orar por este hombre, por este Saulo. Y llegó, hermanos, ya no tuvo miedo a la reputación que conocía Ananías de Saulo, sino que llegó, puso sus manos sobre él, oró por él y inmediatamente cayeron la ceguera, aquellas escamas de sus ojos. A ese momento Pablo no tenía reputación todavía con los hombres, le cuento esto, sino tenía reputación con Dios. Después de eso se fue con los apóstoles por 3 años, hermanos, a estudiar, a aprender cómo piensa Dios, cómo obra Dios. Y al final, lo bello de esta historia es que al final este hombre salió y empezó a predicar y empezó a hacer una reputación, hermanos, que llegó a ser el hombre más conocido en esa área, en ese mundo existente, por la palabra que predicaba, por el Dios que predicaba. Y cuando murió escribiendo la mayor parte de la Biblia, de los libros de la Biblia. ¿Qué usted cree que puede hacer Dios con usted? Usted que tiene una reputación mala, usted que cree que no tiene una buena reputación ni delante de Dios ni delante de los hombres. Pues déjeme decirle, si usted comienza a trabajar su reputación, si empieza a hacer caso a lo que decía Salomón, que es mejor una buena reputación que el oro y la plata, que es mejor una buena reputación que un perfume precioso. Hermanos, usted puede cambiar, solamente tiene que entender que es tiempo de prestarle una buena atención a lo que Dios está diciendo en su palabra. Deje de pensar en que su reputación está basada en lo que el hombre dice de usted. Su reputación debería de estar basada en lo que Dios dice de usted. Si Dios dice que usted es un hombre de Dios, que usted es una mujer de Dios, que usted es una mujer que tiene una buena reputación delante de Él, ¿por qué se preocupa lo que dicen otros? ¿Por qué se preocupa que otros no quieran escuchar sus testimonios, que otros no quieran escuchar lo que Dios le ha dado? No se preocupe. Usted siga haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Porque cuando usted empiece a ganarse la reputación del hombre sin mantener la reputación de Dios, entonces todo esto va a ser pasajero, todo esto va a ser, hermanos, sin ningún beneficio para su vida espiritual. Amén. Jesús mismo, siendo hombre, cuando vino a la tierra, este es mi último ejemplo de la Biblia, le dije que eran 3. Jesús mismo vino, dice Juan capítulo 1, verso 12 al 13, por ahí, 11 al 13, dice lo siguiente, dice que Él vino a los suyos, Jesucristo vino diciéndoles, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el que Dios ha mandado para que muera por tus pecados, y nadie lo recibió, nadie le creía, nadie creía la reputación de Jesús. Todos le decían que comía con los ladrones, que comía con los cobradores de impuestos, que hablaba con prostitutas, que le decían que era un blasfemo porque él decía ser hijo de Dios. Entonces dice Juan capítulo 1, verso 11, 12 y 13, dice que los suyos no le recibieron, porque no lo conocieron, porque no lo entendieron. Y cuando él predicaba, lo perseguían, lo cuestionaban, porque la reputación de Jesús en ese momento no era la reputación del Mesías, no era la reputación del Hijo de Dios, sino estaban viendo la reputación del hombre y los religiosos, porque los religiosos son los que no entienden, los que no ven, son los que no pueden percibir, los religiosos no pueden percibir cuando uno es hombre de Dios o no. Y entonces era un hombre de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, amén. Y los mismos religiosos, los que enseñaban, los que dirigían al pueblo, decían, no, eso no es un hombre de Dios, esa reputación no es de un hombre de Dios, solamente porque amaba a las prostitutas, solamente porque amaba a los pecadores, porque sanaba a los enfermos, amén, hermanos. Esto realmente con el tiempo Jesús fue haciéndose de nombres. Cuando él nace le dan un nombre y le dice
en Mateo 1:21 dice así, que cuando llegó el ángel, anunció a José el nacimiento del niño, le ordenó que le pusiera por nombre Jesús, el cual significa Salvador. Ya traía un nombre, ya traía una reputación. Él iba a ser el hijo, Jesús iba a ser el Salvador. Ese era su significado y su nombre iba a ser Jesús, pero su significado Salvador, pero necesitaba ganar la reputación. Caminó por la tierra por 33 años, mis amados hermanos, hasta que lo colgaron en aquella cruz. Y cuando lo colgaron aún, aquel soldado romano que estaba al pie ahí de la cruz, él dijo, ahora entiendo que este era un hombre bueno, era el Hijo de Dios por las cosas que Jesús decía, porque antes de morir Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué? Este soldado romano entendió, hasta en ese momento vino a entender que Jesús sí era el Hijo de Dios. Allí es cuando le da este hombre a Jesús la reputación que él merecía, la reputación que él había traído desde que nació, hermanos. Toma tiempo para que nosotros podamos entender que Jesucristo es nuestro Redentor, que veamos su reputación. Toma tiempo para que la gente aquí en la tierra vea tu reputación, para que entienda lo que Dios está haciendo, quién tú eres, hermano. Toma tiempo, así es que no nos desesperemos, porque si Dios dice que delante de Él tenemos una linda reputación, entonces los hombres solamente tienen que esperar un tiempo para entender lo que somos. Quiero hablar, ya estoy cerrando esto último. Esta reputación es individual y colectiva. Como iglesia necesitamos tener reputación individual. Individual, ¿qué quiere decir? Cada uno de nosotros crear una reputación delante de Dios para cuando nos pongan en un ministerio, nosotros podamos tener reputación de Dios y los hombres son impactados con ello. Hermano, ¿sabe por qué le digo esto? Porque cuando usted tiene una mala reputación con los hombres y Dios, sí, Dios confía en usted y lo pone para que obre, porque tal vez tiene una buena reputación delante de Dios, pero también obra mal con sus compañeros en el trabajo, con sus compañeros en la iglesia. Entonces aquí la obra de Dios no puede avanzar. Pero cuando usted trabaja su reputación, y lo lógico, lo espiritual, lo que es el plan de Dios es que si yo tengo una buena reputación delante de Dios, esa misma reputación tendría que reflejar para con los hombres. Pero ojo que hay hombres que son ciegos, hay mujeres que son ciegas y no pueden ver la reputación que Dios ha puesto en nosotros, en usted, en mí, en Efesios 2:20, sino que están viendo siempre lo malo, están viendo siempre lo carnal, están viendo con ojos carnales. Entonces, usted no se preocupe, pero Efesios 2:20 debe de preocuparse por construir reputación, una buena reputación individual y una buena reputación colectiva. ¿Qué sucede en estos tiempos de la pandemia, hermanos? Es cuando la gente se alborotó y necesita de Dios, necesita de la palabra, necesita escuchar palabras de ánimo. Nosotros decimos que somos un lugar de esperanza y gente de promesa. Entonces, cuando nuestro logo dice que somos un lugar de esperanza y gente de promesa, y esta reputación que somos lugar de esperanza y gente de promesa, la gente se pregunta, los que no son cristianos quieren ir a un lugar de esperanza porque ellos están buscando la esperanza en Dios de cambio. Entonces dicen, Efesios 2:20 es un buen lugar para ir. Y también dice, yo soy gente de promesa, el logo nuestro. Entonces, cuando él dice, yo quiero ser gente de promesa, porque hay tantas promesas para los hijos de Dios, para los hijos de Efesios 2:20, para usted y para mí. Y la gente viene, pero nuestra reputación es tan mala, hermanos, porque hoy, no estoy hablando de nosotros, pero hoy hay reputación de iglesias, de otras iglesias alrededor del mundo que están por los suelos, hermanos. Hay iglesias que tienen reputación de que lo único que son vividores, que les gusta es el dinero, solo pidiendo dinero. Otras iglesias que tienen reputación de que un montón de chismosos, gente creída, gente gritona, gente habladora, esto y lo otro. Toda esa reputación colectiva es la que impide que la gente venga a un lugar de esperanza con gente de promesa. Por eso es que es importante que entendamos la importancia de la reputación colectiva, porque cuando la gente venga acá
va a encontrar en Efesios 2:20 una reputación colectiva de gente trabajadora, de gente que ama las almas, de gente que trabaja por las almas, de gente que se aman unos con otros, de gente que está viviendo el primer evangelio que se vivió, el evangelio de los patriarcas, el evangelio del comienzo cuando estaban los apóstoles, gente que se muere por dar la vida, se muere por dar lo material por los mismos hermanos de aquí de la congregación. No hagamos una reputación que aquí somos una iglesia dividida, que aquí somos una iglesia que está partida en cuatro por gustos o por privilegios. No, porque Dios ha puesto a un hombre de Dios en esta congregación para unirnos bajo esa misma reputación que Él tiene. El ángel de esta iglesia, el hombre que Dios puso en esta iglesia, si él va a otras iglesias, este hombre tiene reputación. El pastor Nelson tiene reputación en otras iglesias, tiene reputación aún, hermanos, fuera de Estados Unidos, en Centroamérica. Amén. Entonces, esa misma reputación debemos de buscar todos como en equipo. ¿Por qué le digo esto? Porque hubo una necesidad en medio del crecimiento. Cuando hay crecimiento, hay necesidades. Amén. Cuando hay esas necesidades de multiplicar los ministerios, por ejemplo, estamos en medio de un crecimiento. Le pongo este ejemplo. Dios decide bendecir a Severna, Maryland. Decide bendecirnos en Baltimore City. Decide bendecirnos en Brooklyn, en Glen Burnie. Todas estas ciudades alrededores nuestros. Y Él dice, voy a enviar un tiempo de cosecha grande para Efesios 2:20. Entonces Dios dice, bueno, no dice para Efesios 2:20, pongamos este ejemplo, retrocedamos, sino dice, voy a crear un tiempo de cosecha sobre estas ciudades porque veo que la gente necesita, veo que en Severna, Maryland necesitan mi palabra, en Baltimore City necesitan mi palabra, en Glen Burnie necesitan mi palabra, en todas estas ciudades necesitan mi palabra, claman por mí. Entonces Dios envía una oportunidad de arrepentimiento a todas estas ciudades y la gente está necesitada de lugares donde congregarse. Entonces dice Dios, voy a buscar la reputación colectiva de mis iglesias alrededor, y a la que esté en un buen nivel, a la que esté trabajando fuerte colectivamente para crear una reputación de este precioso evangelio, buena, a esa iglesia le daré la bendición. Y es allí donde nosotros colectivamente necesitamos estar trabajando, necesitamos apartar las diferencias, necesitamos dejar de crear reputaciones malas sobre otros hermanos. No hablemos cosas que no son, no digamos cosas que no son, no digamos mentiras sobre otros hermanos, sino levantemos la autoestima de cada uno de nosotros, ayudémonos unos con otros a crear buena reputación, que su sí sea sí, que su no sea no, que cuando usted dice voy a hacer algo, lo va a hacer, que cuando usted dice no puedo hacerlo, no lo haga, pero cuando lo hace, hágalo con todo su corazón, porque el Señor va a empezar a derramar esa bendición sobre nosotros, a vernos a nosotros como esa iglesia colectiva que está trabajando arduamente y que tiene una reputación al 10%, hermanos, y Dios lo está viendo, y Dios quiere que seamos ahora privilegiados, recibiendo almas de todo este alrededor para que las podamos ayudar, para que podamos curarlas y sanarlas. Pero si nosotros no estamos a ese nivel, no piense que Dios va a enviar almas aquí. No piense que Dios va a llenar este lugar y que vamos a tener 3, 4 servicios, porque hay que trabajar nuestra reputación espiritual delante de Dios. Hay que trabajar nuestra reputación de credibilidad delante de Dios. Hay que trabajar nuestra reputación para con los hermanos aquí, que nos creamos unos con otros, que nos apoyemos. Le voy a leer esta cita, Hechos 6:3. Había un problema. La iglesia estaba creciendo, hermanos. Habían gente de todos lados y se estaban convirtiendo familias enteras, pero al mismo tiempo se estaban convirtiendo mujeres solteras, mujeres viudas, hermanos. Y entonces el pueblo empezó a darse cuenta, la iglesia de Cristo se empezó a dar cuenta que habían mujeres ancianas que no estaban siendo cuidadas, que no se les daba alimentación, que no se les cuidaba su vida espiritual, que no se les ministraba espiritualmente. Entonces vinieron y llegaron donde los apóstoles o donde los discípulos les dijeron, ¿sabe qué? Tenemos una necesidad. Aquí hay un grupo de mujeres que ustedes están descuidando y ustedes necesitan tomar cartas en el asunto. Entonces los discípulos dijeron, bueno, nosotros queremos enfocarnos en la prédica de la palabra, en la oración, porque eso es importante. Amén. Entonces, la solución que ellos buscaron
es la siguiente. Hechos 6:3 dice, buscad entre vosotros a 7 varones a quienes encarguemos este trabajo. Fíjese bien, en Hechos 6:3 les dice, esta es la solución, busquemos a varones que se encarguen de que lleven este trabajo. Perfecto, dijeron todos, busquemos los varones, pero ¿cuáles son las cualidades que necesitamos que estos varones tengan? Y estos varones eran diáconos para cuidar mujeres ancianas, para cuidar mujeres que eran viudas, hermanos. Esa era la obra que iban a hacer porque el crecimiento estaba en su mejor apogeo. Amén. Los crecimientos traen necesidad, traen oportunidad de trabajar, pero cuando esas oportunidades se abran, el Señor quiere saber cuál es su reputación. ¿Usted es paciente para con los ancianos? ¿Es paciente para con los niños? ¿Es un buen maestro para enseñar la palabra? ¿Es un buen maestro para enseñar discipulado? ¿Es un buen líder para cuidar las ovejas? ¿Es un buen anciano? ¿Es un buen líder de alabanza? ¿Es un buen líder de jóvenes? Lo que sea. ¿Cuál es su reputación? ¿Qué piensa el Señor de usted? Olvídese lo que piensan los demás hermanos. Primero empieza, ¿qué piensa Dios de usted? Y después, lo que piense los demás va a ser importante si Dios piensa bien de usted. Entonces dijeron, por tanto, hermanos, Hechos 6:3 dice, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros a 7 hombres de buena reputación. El primer requisito era que fuesen hombres de buena reputación. Fíjense bien, aquí la reputación es delante de Dios. Y les dijeron, para que ejerzan este trabajo, necesitamos hombres de buena reputación. ¿O es usted un hombre, una mujer de buena reputación? Porque el Señor nos va a empezar a llamar. Cuando venga el crecimiento nos va a empezar a llamar y debemos de estar listos. Después del primer requisito, hombres de buena reputación, dice, llenos del Espíritu Santo. Oiga, hermanos, yo hubiera preferido que dijeran, llenos del Espíritu Santo, hombres de buena reputación. Pero a Dios le plació decir así, queremos hombres de buena reputación. Porque cuando usted es un hombre aceptado en la congregación porque tiene una buena reputación intachable, entonces la llenura del Espíritu Santo, la palabra que usted tiene en usted, la palabra que carga con usted, es fácil llevársela y dársela y servírsela a otras personas. Pero cuando su reputación es mala, cuando su reputación no concuerda con la llenura del Espíritu Santo, puede ser la palabra más espiritual, más revelada, la profecía última del mundo, y la gente no la va a tomar porque su reputación no concuerda con la palabra que usted está predicando. Después les dijo el segundo requisito, llenos del Espíritu Santo. Tercero, hombres de sabiduría, hombres sabios que puedan ejercer este trabajo. Amada iglesia, sé que usted extraña a nuestro pastor, pero esta es la exhortación de hoy día. Trabajemos en nuestra reputación individual, trabajemos individuales con el Señor, y trabajemos en nuestra reputación colectiva. Que Efesios 2:20 tenga una buena reputación en esta área. Que cuando la gente venga no salga golpeada, no salga herida, porque aquí la reputación es que golpeamos y herimos a las ovejas golpeadas y heridas, porque cuando la gente viene golpeada y herida, viene con una gran desconfianza, buscando un lugar de esperanza, buscando a gente que tiene la misma promesa que ellos. No para que los golpeemos. Y no queremos que Efesios 2:20 tenga una reputación de que golpeamos a los golpeados y los enviamos, los tiramos a la calle. No, que sea una reputación donde los curamos, donde los entendemos, donde les tenemos paciencia, donde los amamos. Que esta no sea una iglesia que tenga una reputación allá, que para venir aquí mejor no voy. No, que nosotros seamos la iglesia que Jesucristo quiere que seamos, aquella iglesia que tiene una reputación delante de Él, principalmente al 100 y después delante de los hombres. Iglesia, nuestra reputación individual, nuestra reputación colectiva es muy importante para nosotros. En esta noche yo quiero orar para despedirnos. Sé que me he cruzado un poco de tiempo, más del tiempo que debía de hacerlo, pero era necesario traer esta palabra. Quiero que oremos. Si usted está ahí en su casa y usted ha estado teniendo problemas con su reputación, sus hijos no creen en usted, su esposa no cree en usted, sus padres no creen en usted, en el trabajo suyo no creen en usted, pero más importante es que usted siente que no ha tenido una buena reputación delante de Dios, que es la que
de ahí mana toda otra reputación. Quiero que cierre sus ojos conmigo, haga esta oración. Si usted necesita ponerse a cuentas con el Señor, necesita recibir a Cristo, le pido que me acompañe con esta oración también, porque este es el tiempo. Si usted está cansado de que le digan asesino, ladrón, mujeriero, si usted está cansado de que le digan que su reputación es de lo más mala, pero que hoy usted ha escuchado que existe un Dios que puede cambiarlo, como cambió a un asesino como Moisés, como cambió a un perseguidor y asesino como Pablo, como cambió la misma reputación de nuestro Señor Jesucristo. Si usted cree que Él puede hacer esa obra en usted, yo le pido también que me acompañe en esta oración. Cerremos nuestros ojos ahí donde usted está. Espero que esté en su casa, y si no, pues no cierre sus ojos, sino acompáñeme con esta oración. Pero queremos aquí bendecirle. Amado Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, no regrese vacía, que tú hagas la obra en medio de aquellos que escucharon este mensaje, aquellos que lo van a escuchar, Señor, y que entre los que han escuchado y van a escuchar este mensaje, Padre amado, si hay alguno que sabe que su reputación está por los suelos, que su reputación por su reputación no puede hacer cambios en su vida, en su entorno, te pido que tú lo tomes y que le des una oportunidad, como lo has hecho con Moisés, como lo hiciste con Pablo, como lo hiciste conmigo, como lo hiciste con muchos de esta congregación de Efesios 2:20. Te pido que toques su corazón, que le des una oportunidad, Señor, a aquellos que están dentro de la iglesia y que han considerado que su reputación no ha sido la mejor. Te pido que esta noche ellos puedan volverla a recuperar, que hoy tomen la decisión del cambio permanente, un cambio donde, Señor, ellos se vuelven a ti, y no solo se vuelven a ti, sino que hoy luchan por buscar una linda reputación delante de ti, Padre. Oh Señor, oramos por la reputación de Efesios 2:20, porque esta iglesia, Señor, porque esta congregación tenga una reputación allá afuera en Baltimore City, ahí en Glen Burnie, Señor, en Severna Park, Maryland, en cualquier área de este alrededor de este estado, tengamos una reputación que viene de los cielos, Señor. Enséñanos a poder trabajar para que nuestra iglesia, Señor, no sea una de esas iglesias más que golpean, no sea una de esas iglesias pisteras de dinero, Señor, no sea una de esas iglesias que se interesan por lo material, sino que seamos reconocidos, Señor, por la humildad. Seamos reconocidos, oh Padre, porque somos gente de promesa. Somos gente, Señor, que estamos aquí en un lugar de promesa, esperando tus bendiciones. Padre, así bendice a cada uno de los que se han conectado, a los que tienen una necesidad, Padre, aquellos que están, Señor, pidiendo en esta hora por cambio. Te pido por ellos, oh Señor, oh Espíritu Santo, que la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se cumpla en medio de nosotros. Tú estás aquí. Gracias. Los bendecimos, hermanos. Esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido bendecido en su casa, y los esperamos el sábado y el domingo. Bendiciones.